Hola, estamos en Dato Mata Relato, el podcast de economía de caras y caretas. Hoy estamos con un invitado sumamente especial, como un podcast entre casa, diríamos, ¿no, Julieta? Así es, tenemos un compañero de la casa que es quien ustedes ya conocen, nuestro economista Rodrigo Alonso. Bienvenido. Qué desafío hoy estar con Rodrigo. Ay, Esa presentación me... honorable economista de la casa. Bueno, pero queríamos invitar a Rodrigo, Rodrigo Alonso, columnista de Legítima Defensa, docente de la Facultad de Ingeniería de Extensión Universitaria. Exactamente, también. Porque además de ser nuestro referente en los análisis económicos en Caras y Caretas, queríamos invitarlo en especial a analizar la economía uruguaya, la economía política uruguaya, desde los ciclos económicos y de los ciclos políticos, y bueno, ver un poco la perspectiva de los últimos 15, 20 años. Rodrigo tiene un trabajo extenso en este análisis y bueno, pararnos un poco hoy para ver a futuro. Entonces, un poco esa era la propuesta de hoy, en un momento tan especial, a pocos días de presentada la rendición de cuentas, con una cantidad de procesos a nivel de lo que es la economía internacional y la economía política nacional para analizar, pero queríamos hacer como un parate para hacer una perspectiva más de análisis de largo plazo y ver algunas de las características más estructurales de la economía uruguaya y sus principales actores para poder profundizar en temas, rasgos y características de la economía uruguaya. Así que muchas gracias, Rodrigo, por venir. Y bueno, la invitación es para que sea periódica la visita a Dato Mata. Me hagan trabajar, por favor. Bueno, primero aclarar una cosa. El referente económico de Caretas sos tú. No yo, que de hecho más bien hago cosas con Julieta ahí en la puesta a punto de Legítima Defensa y no tanto de economía. bueno, yo pensé que de todo cuando vos hablás yo tomo nota y digo, tengo que llegar a este nivel. No, pensé que era yo la referente de economía. Digo por mi formación. Ay, quiere ser. Bueno, sos actriz, puede ser que tenga sentido. Estamos reasociados con los números. Bueno, pero en realidad es eso, no sé, nos gusta cada tanto tener esta posibilidad de conversar entre compañeros, entre amigos, y hacer un análisis un poco más distendido y con el desafío que es transmitir la economía hasta con esos duros equilibrios. Muchas veces lo que hemos visto, hace tiempo que quiero hacer este comentario, es decir, bueno, nos dicen, los economistas siempre hablando en difícil o a veces el desafío es cómo transmitir temas de economía, analizarlos en forma rigurosa y bueno, no todos los temas son sencillos y son fáciles, entonces bueno, estamos siempre tratando de generar ese equilibrio entre tratar algunos temas, aterrizarlos un poco más y otros no, pero bueno, queríamos ponernos un rato a analizar la economía política uruguaya y ver esta visión más de estructura, más de largo plazo, analizar los principales sectores, actores y esto que tiene que ver con los procesos de extranjerización y de inserción internacional y el rol que cumplen en el desarrollo de la economía uruguaya. Y bueno, queríamos un poco intercambiar un poco contigo a partir de tu trabajo que ha sido bastante sólido en esto. Bueno, gracias. Aclaro antes que lo que presento acá y el trabajo que hago con esto, en realidad lo hago en conjunto con otros compañeros. Es un trabajo colectivo en el cual yo más bien soy deudor de los aportes de otros, más que tener un papel principal ahí. Y puntualmente vamos a ver un libro ahora compilado junto con Juan J. Monat y Gabriel Sanzábal, que se va a llamar Uruguay for Sport. Opa. Wow. ¿Te suena algo ese título? Sí, ¿no? La de guitarra negra. Guitarra negra, exactamente. Rosa. Uruguay for Sport, declive del empresariado nacional y capital extranjero en Uruguay. Algo así es el subtítulo. Y bueno, y ahí va a estar un poco lo que voy a hablar ahora. Y van a estar una serie de artículos también, pensando el problema de la extranjerización en determinados sectores económicos estratégicos del Uruguay. Y esos son con varios otros autores, con gente especializada en esos sectores, frigoríficos, supermercados, zonas francas, bueno,
una serie más de sectores. O sea que es un libro que tiene una investigación fuerte, mucha información, Sí. un proceso de análisis bastante sólido que Sí. implica también todo este análisis sectorial y de los ciclos económicos. Exactamente. Que está bueno que explicar un poco qué significa eso y qué implica y qué aportes tiene. No, bueno, es un libro que busca mirar el movimiento general de la economía uruguaya en los últimos años, esta idea de los ciclos y cómo la extranjerización se ha ubicado en eso, en ese proceso, y después mirar parte por parte en determinados sectores. Es un libro de divulgación, o sea, no es un libro académico, busca hacer de divulgación justamente para acercar la temática a gente que no necesariamente está iniciada en la economía. Y nada, y buscamos que sea un libro como también para ver qué ha pasado en la realidad concreta. A veces en la política, en la militancia, se opera mucho con reflejos, con consignas que vienen desde el fondo del tiempo, de hace décadas, pero que después nos falta realidad, ¿no? Nos faltan datos. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Hablamos de extranjerización. ¿Qué ha pasado con la extranjerización? ¿Dónde se ha extranjerizado? Hablamos del capital internacional. ¿Es bueno, es malo? ¿Por qué es malo? Bueno, o por qué no es malo? O sea, ¿cómo le ponemos datos empíricos a eso, ¿no? Y no repetimos tanto el lugar común. Creemos que hay que como que elevar la capacidad de intercambio político con más volumen conceptual y volumen empírico, con datos y eso, ¿no? Y menos tiroteo de lugares comunes, que a veces creo que caemos en eso. Sí, además creo que lo interesante también, además de la caracterización y de los datos empíricos que vos mencionás, también me parece interesante que ustedes lo que hacen es como también, ¿cómo decirlo? Como la partitura de movimientos de los ciclos económicos del Uruguay, que tienen un porqué, ¿no? O sea, Exacto. cada comportamiento, por qué se da, que también tiene que ver con lo que todas y todos vivimos en nuestra realidad, tiene un porqué detrás. Claro. Porque siento que todas y todos más o menos percibimos que se dan ciertos cambios Sí. en determinados tiempos, pero buscarle una explicación Exacto. nos da una pista para justamente prevenir o estar atento a algunas cosas también. Claro, y no caer en la ilusión de que los problemas que tiene el Uruguay son problemas solamente de las representaciones políticas. Claro. Tal o cual fue ministro de Economía, tal o cual gobierno. Por supuesto que eso es importante, pero los problemas son más profundos, están en la estructura misma del Uruguay. Hacia eso también queremos apuntar, como, bueno, desplacemos la mirada de la espuma de los días, ¿no? Del tiroteo mediático, político, parlamentario, y vayamos a los fundamentos, que ahí quizá haya más material para pensar el Uruguay. De eso se trata. Y eso se ha acentuado mucho en los últimos tiempos. No sé si es el tipo de comunicación también que nos ayuda. Qué tan difícil es para nosotros los economistas a veces comunicar algo con un titular, con pocos caracteres, claro, a través de una red social y no poder explicar. O sea, sí, no sé a vos, pero a mí a veces se me dificulta muchísimo poder transmitir algo y no tener que explicar más de la cuenta. Y bueno, ese es un tema bastante importante, ¿no? Hemos perdido el registro histórico de la discusión, me parece. Metol Ferré decía en el libro que tiene el Uruguay como problema, no me acuerdo en cuál, decía, es importante que haya conciencia histórica. Conciencia histórica, del Uruguay. sí, un concepto bien. ¿No? Como esto de que esto viene de atrás, es grande, es conciencia histórica y conciencia continental, ¿no? Y hoy Exacto. hay lo contrario, hay como una hiperpersonalización de la política, ¿no? Demasiada, ¿no? Es como que es tal cual, tal otro, es bueno, es malo, es buen gestor, no es buen gestor, habla bien, no habla bien. En los últimos meses se ha exacerbado eso todavía, ¿no? Con toda esta cuestión de si responde a tal pedida, a tal política. O sea, Exacto. hemos terminado analizando situaciones un poco saliéndonos de ese análisis un poco más riguroso que requiere. Y la política se limita a un menú de candidatos, ¿no? Sí. Que con focus group, con equipos de publicidad, armándose como tales, y se venden como eso, como si fueran una especie de CEOs del Uruguay, ¿no? Hay que elegir el CEO que va a llevar al camino del bienestar. Y la realidad política es más complejo que eso. Sí, además de eso es la política ligado a lo institucional meramente, Bien, ¿no? claro. Y yo creo que es como este exceso de importancia que le da a la dirigencia en vez de lo que hay detrás, o sea, de las personas que están detrás de las ideas y las ideas en concreto Claro. llevan a esto. Pero quería tomar también lo que vos decías de la noción continental, ¿no? Porque geopolíticamente podemos tener algunas pistas del rol que cumple Uruguay
dentro del ecosistema o sistema económico en el mundo que está ligado con América Latina. Y históricamente tenemos la noción de América Latina como exportador de materias primas. Y Uruguay, campo, praderas, llanura Claro. y vacas, ¿no? ¿Qué tanto la No solo. caracterización? No, claro. Pero digo, históricamente, así, a lo caudillo, a lo gaucho, más o menos la noción que tiene uno es esa, ¿no? Después, obviamente, informándonos, sabemos que hay una variedad más. Y Pero que bueno, ha cambiado mucho en los últimos años también. exacto. Hay un cambio bien interesante Ujú. en esa. Pero ¿cómo caracterizar al continente desde esa coyuntura y desde esa premisa, ¿no? Claro. Bueno, eso me da pie justamente para empezar por eso, por la historia, ¿no? Puerto, pradera y frontera. Porque en el fondo lo que se trata acá es de ver el papel que juega el Uruguay en el mundo y la región en el mundo. Y ahí es cuando te entendés. Si vos te pensás que sos una entelequia autosuficiente, no te estás entendiendo. Estás generando... Y menos a Uruguay, un país menos a pequeño Uruguay. que mira al mundo, Claro. ¿no? Exactamente, menos a Uruguay. Entonces ahí a mí me interesa empezar por la génesis, ¿no? de cómo acá en Uruguay las vacas engendraron hombres, si se quiere, y no al revés. Si se quiere, el puerto y la pradera engendraron un país, y no un país engendró un puerto y una pradera. Pero incluso si uno se remonta un poco más atrás, tenemos que la zona del subcontinente sudamericano y todo lo que es el virreinato del Río de la Plata y antes del Alto Perú, viene de la expansión de la producción minera en Potosí, ¿no? 1580, 1600, o sea, América Latina ya se engendra, América Latina ya se engendra como un engranaje del mercado mundial, exportador del dinero de esa época, de la plata, para la circulación de mercancías en Europa. O sea, ya se engendra de ahí, en la mina del Cerro de Potosí, una mina que precisa mulas para transportar el metal hacia los puertos, todo el puerto de Perú para que salga hacia Panamá y después salga hacia España, mulas que se producen en Santa Fe, Corrientes y esa zona de Argentina. Y que a su vez hay gente que trabaja eso, que precisa vestirse, precisa comer, entonces se genera un sistema de producción industrial muy incipiente en el norte argentino, de Santiago del Estero, Tucumán, etcétera, que produce tejidos y eso. Y ahí empieza a emerger la Argentina como una derivación, que todavía no era Argentina, como una derivación de la exportación de metales preciosos al norte europeo, ¿no? Y después aparece el puerto de Buenos Aires que empieza a generar un corredor. Potosí, puerto de Buenos Aires, pasando por esas provincias argentinas. Y ahí se va engendrando el Río de la Plata. ¿Cuándo aparece Uruguay? ¿O cuándo aparece Montevideo? Cuando esa potencia, que es España, se enfrenta o se enfrenta con otra potencia, que es Portugal, que le pone Colonia del Sacramento en la puerta del Río de la Plata, ¿no? Y después que le pone Colonia del Sacramento, le empieza a poner unos fuertes militares en el Cerro de Montevideo, y ahí se funda Montevideo, como una plaza fuerte militar. Entonces, el propio Uruguay es una derivación de ese proceso de exportación. Por eso digo, lo que engendró al Uruguay no es como Uruguay se inserta en el mundo. Uruguay fue engendrado como un desplazamiento de capitales globales que vienen a buscar mercancías, para la mercancía de dinero, plata, y que eso se empieza a desparramar por acá. Bueno, finalmente toma forma en un Uruguay que además había tenido el ingreso del ganado. El ganado. Por Hernandarias y después por las misiones jesuíticas, y que ahí se empieza a dar esa dialéctica, ¿no? Está el puerto de Montevideo, está la pradera donde crece el ganado. Y hay un mercado que precisa cuero para la maquinaria industrial que se está desarrollando en Inglaterra, cuero para las cintas transportadoras de las máquinas, etc. Y Uruguay exporta cuero y exporta tasajo para alimentar la mano de obra, la fuerza de trabajo. Y eso es lo que desde donde emerge el Uruguay, de esa. Y ya te constituye como esa dialéctica el puerto y la pradera. La polis y la pradera, ¿no? El terrateniente, el productor del ganado, y aquellos que están en la polis incipiente, que manejan un puerto, que empieza a aparecer una escuela, que empieza a aparecer un sistema educativo, universitario que se va tecnificando, que empieza a aparecer una industria incipiente. Y bueno, y venimos de ahí. De frontera, pradera, puerto. Exactamente, venimos de esa triple condición, digamos, pero lo que me parece interesante remarcar es esto de que somos un engranaje de la unidad mundial. Y hoy seguimos siendo un engranaje de esa unidad mundial. Entonces la clave para mantener el Uruguay es qué rol cumplimos como parte de ese engranaje. Esa es la clave.
Y bueno, del trabajo que ustedes han hecho, ¿cuáles son las características más destacadas de ese Uruguay, yendo ya más a la actualidad, Sí. los últimos 20 años, que son los que más tenemos para entender ese engranaje? Bueno, primero es que el Uruguay sigue siendo un poco esa dialéctica. El puerto y la pradera que sigue viviendo de su pradera mayormente. Sigue viviendo del 70% de lo que exporta bienes del Uruguay, solo de bienes, es bienes primarios exportadores, o sea, de carácter primario. O sea, carne, celulosa, soja son los 3 primeros, después la leche, después el arroz, no, andan por ahí, ¿no? Sí, sí. Hay novedades después con el sector servicios, de software, pero bueno, eso no. La complexión del Uruguay, como tal, sigue siendo una complexión primario exportadora. Sí, dale. Y hay un tema que yo siempre saco es cuando nosotros somos más o menos la misma generación, pues un poco menos, pero cuando nosotros íbamos a estudiar la facultad hacíamos todo un diagnóstico de lo que era esa realidad, un poco, y estudiábamos la CIDE y estudiábamos el proceso económico del Uruguay, y más o menos sobre los 90 el diagnóstico se mantenía en algunos perfiles, pero en los últimos años ha cambiado notablemente esa realidad del campo y del... ¿En qué sentido ha cambiado? Decís? En que hay un agregado de valor diferente. Hay una agroindustria. Una agroindustria Sí. diferente con un agregado de valor diferente, y además esa lógica de exportamos productos primarios y commodities de bajo agregado de valor también ha cambiado porque tiene un rol distinto en esa inserción internacional distinta. Entonces... Sí, o sea, Uruguay habría que decir que más que primario exportador es un exportador de productos agroindustriales, ¿no? De productos agroindustriales. Porque frigoríficos, celulosa, incluso la propia leche. Porque conceptualmente Sí. es bien distinto a esto. Exactamente. Sí. Me parece un tema de que también que cobre un valor distinto en ese proceso de inserción internacional, que también, o sea, somos un engranaje del mundo en un mundo que también está siendo distinto, ¿no? Y en una región también potencialmente Pero distinta. podemos tener desarrollo industrial basado en los productos primarios porque tenemos los productos primarios primero. Si no, no Perfecto. podríamos tener frigoríficos acá. Sí, sí. Uh-huh. ¿No? Tampoco podríamos hacer celulosa. Digamos, si no tenemos los bosques y los árboles que crecen a la productividad que crecen acá, porque ahí está la peculiaridad del Uruguay, es la geografía, es la disponibilidad de un territorio con determinados niveles de humedad que permite que la productividad del suelo sea más elevada de lo que es en gran parte del mundo. Uh-huh. Por lo tanto, permite que sea sustentable la producción de ganadera, en otro momento la ovejera, permite que los árboles crezcan a 10 años y no crezcan en 30, como en Finlandia. Y bueno, y otra serie de cosas. O sea, en los diferenciales geográficos del Uruguay está hoy el Uruguay mismo. Todo el Uruguay se sostiene en los diferenciales geográficos. No tienen la pampa húmeda de Argentina, pero tiene una pradera que más o menos la pelotea. A pesar de que no tiene la productividad de la pampa húmeda, pero no hay muchos más lugares en el mundo que tengan esta peculiaridad, así, que tengan la capacidad de producir estos bienes primarios con la productividad que lo hacen. Otros países de América del Sur lo que hacen es que tienen otros recursos naturales diferenciales, por ejemplo los minerales, o por ejemplo, bueno, el petróleo en el caso de Venezuela es muy claro, el cobre en Chile, ahora el litio en Argentina, Chile y Bolivia, en Brasil también, la base es primario exportadora en general. Y esta cuestión primario exportadora, ¿qué es lo que genera? Y acá aparece esta conexión, ¿no? Entre la dialéctica entre el adentro y el afuera. Genera una determinación asociada a los ciclos mundiales de la economía. Cuando se expande la demanda mundial de bienes primarios, porque crece la locomotora mundial y demanda bienes salario, demanda materias primas, ahí nosotros nos traccionamos y nos elevamos y crecemos. Cuando eso cae, nos comprimimos, porque estamos atados, somos parte de ese engranaje. Y eso empieza a dar la forma de los ciclos económicos, ¿no? Nos apalanca la expansión global, porque demanda materias primas, eso se estanca, y entonces nosotros entramos en una fase de estancamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando se expanden los precios de las materias primas? Como las materias primas están producidas sobre un recurso no reproducible como es la tierra, eso genera un incremento del precio de ese bien, que es en parte renta del suelo. Y la renta del suelo, como es una riqueza que se le paga a un sujeto que no participa de la producción, en realidad, porque ¿a quién le pagas la renta en teoría? Al propietario de la tierra. Uh-huh. Es alguien que no produce nada ni invierte capital.
está ahí como cobrando un peaje porque tiene un título de propiedad. Porque la propiedad de tierra es privada y bueno, el tipo está ahí cobrando una cuota parte de la producción final porque está ahí. Propiedad privada de la tierra, ¿no? Los terratenientes. La figura del terrateniente, que el Estado puede ser el terrateniente también. De hecho, en Uruguay tenemos un actor importante con un porcentaje Exacto. no menor de tierras, que es el Instituto Nacional. Te dirá que es el principal terrateniente, ¿no? el principal 500.000 hectáreas por ahí de... Sí, más o menos. Ujú. Sí, claro, la diferencia es que el Estado ahí subsidia con en vez de renuncia a la renta y cobra menos renta a los productores. Ahí lo ¿no? que hay es una renta diferente, o sea, es una renta por debajo de la renta de mercado, Exacto. que lo que busca es la promoción de la producción en Al- determinados sectores, claro. en pequeñas empresas familiares. Claro. Pero la historia de América Latina Y es que es en desde parte... 1947, ¿no? Sí, La claro. creación del instituto es de 1947 con la ley de colonización y que venía antes de una división del banco hipotecario que era el Claro. que llevaba la política de colonización. Claro, interesante. La historia de América Latina es la historia de la disputa de esta renta. Y lo que suele ocurrir es que la forma que tiene de disputarse esta renta, diferencial que crece en la expansión y que se contrae en la retracción de la economía mundial, ha sido, por ejemplo, los tipos de cambio, la aduana. El control del puerto era la forma de controlar la renta agropecuaria. Yo en el puerto pongo un impuesto al tipo que viene a llevar las vacas para afuera y ahí confisco y con eso desarrollo el país. Hago política pública, hago una escuela, creo la policía, creo el ejército, ¿no? Financio todo eso. Hoy en día, por eso, digamos, ahí está la disputa, por eso es la clave de la historia sudamericana. Hoy en día, las formas de transferencia de la renta son más indirectas. Y por eso aparece acá la idea del tipo de cambio y la sobrevaluación cambiaria, que aparece recurrentemente en la discusión económica y política del Uruguay, ¿no? Se abarata el dólar. ¿Por qué se abarata el dólar? Porque más allá de las cuestiones específicas... Sí, más allá de la coyuntura, por eso Exacto. nos interesaba hacer este análisis ahora, porque hay todo un tema mucho más Exactamente. de ciclo económico, Exacto. más allá de la coyuntura que estamos viviendo y bueno, que conversamos ahora y capaz que Exactamente. hacer una referencia. En el trabajo que hicimos con Gabriel y con Juan, nosotros identificamos en los últimos años, lo hacemos desde el 70 para acá más o menos, era el 55 hasta hoy, pero identificamos 3 fases de expansión de la economía uruguaya ahí, 3 ciclos, que son del 73 al 80 aproximadamente, es el ciclo de la dictadura, que es un ciclo que se da con un repunte de las commodities, pero que viene de 16 años de estancamiento. Del 55 al 70 por ahí son años de estancamiento. Total, la economía. Puja distributiva. Y la dictadura viene a resolver, entre comillas, eso. Es decir, viene a quebrarle la espalda a los hijos huérfanos del vallismo. ¿No? A los obreros huérfanos de vallismo. Que el vallismo ya no es sostenible. ¿Por qué? Porque ya salimos del boom de la Segunda Guerra Mundial. Que se quiebra o se queda sin más combustible en el 55. La dictadura termina de resolver ese largo empate que se abre con el fin de la expansión post-Segunda Guerra Mundial que da lugar al segundo vallismo. O sea, la dictadura es el resultado de 18 años de estancamiento post-expansión vallista, digamos. Consejo de Salida por primera vez, ¿no? Sí. Uruguay de la Cita de Plata, la Suiza de América. Eso se estanca en el 55 y ya después lo que viene es gobierno ruralista, estancamiento y finalmente dictadura que baja el salario real casi a la mitad. Hacia la mitad. Y ahí hay un ciclo de expansión. Un ciclo de expansión... Y con modelos explícitos hacia ese objetivo, ¿no? Sí, claro. Ahí hay que prestar la atención, creo yo, a la figura de Alejandro B. Villegas, el ingeniero que es uno de los ministros de Economía de la dictadura. Sí. Creo que es interesante porque aparece de vuelta su nombre. No es casualidad que vuelva a aparecer su nombre. Ese ciclo de expansión coincide con un ciclo de sobrevaluación cambiaria también de unos 8 o 9 años. Crisis de la tablita, devaluación del dólar. 82. Luego, en los 90 hay otro ciclo de expansión que es con crecimiento con desigualdad, como dice Olesker, que estuvo acá el otro día en el programa, que también se condice con un proceso de sobrevaluación cambiaria. Ahí vos sobrevaluás la moneda porque tenías un pequeño repunte exportador asociado ahora al Mercosur. Daniel hace un trabajo ahí bien interesante, que fue el modelo aperturista. El LACE, sí. Y ese modelo o esa fase de expansión, ese ciclo termina con la crisis del 2002.
De vuelta, mega devaluación, caída del salario real del 20%, redistribución regresiva del ingreso. En cada crisis hay una redistribución regresiva del ingreso, pero que se concentra también en la propia crisis. La forma que tiene el capitalismo uruguayo de salir de la crisis es confiscar ingresos de la fuerza de trabajo, salario y gasto social, gasto público social. Otra nueva caída enorme del salario real. Sí, en la crisis del 2002. Por eso a mí me resulta un poco polémico todas estas loas que se hace a la forma bajo la cual el Uruguay salió de la crisis del 2002, como si fuéramos Uruguay es el mejor país, ¿no? Porque la forma de la crisis que salió de la crisis del 2002 fue confiscándole a la población el 20% de sus ingresos. Entonces, ¿qué concordia nacional? Todavía no explotó la institucionalidad, fenómeno, pero la pagaron lo mismo de siempre la crisis, con consecuencias que probablemente se fueron proyectando hasta hoy, con niños en condiciones de vida hipotecadas por esa forma de resolución de la crisis. Entonces, cuando aparece una especie de consenso del sistema político, que no sé si es todo el sistema político, pero se pretende pasar por una salida consensuada, algo que fue una crisis resuelta desde la clase dominante, con políticas de transferencia muy agresivas contra los trabajadores y sin importarle qué pasaba con esa masa de población que pasó a vivir en la basura durante 2-3 años. Y que después lentamente se fue recuperando, pero no fue una salida pactada a la crisis. El porcentaje de pobreza, el nivel de pobreza post-2002 fue tremenda y bueno, terminó siendo un plan de emergencia. Exactamente. Yo realmente creo que hay que revisar una política social que si no hubiera llegado no hubiera atendido las situaciones tan críticas que se veían, ¿no? Niveles de indigencia altísimos, niveles de pobreza altísimos. Yo revisaría mucho la participación de algunas personas, no sé, porque la gente es lo que quiere, ¿no? Pero de participar de esa canonización de los referentes del Uruguay de esa época, de Jorge Valle, de Alejandro Echeverri, como prohombres de Estado. Prohombres de Estado hubieran sido si a la hora de la crisis hubieran plantado una línea en la arena defendiendo necesidades básicas de la gente. Y eso no fue lo que se hizo. Para mí la altura de un estadista y la altura de un Estado serio es que una crisis protege a las personas que están en el horno. Y que si vos le sacás un mínimo de ayuda social, se desploman. Eso es estadismo. No hacer pactos de café y evitar que la institucionalidad se rompa. Sí, está bien, pero si eso lo sostenés en niños pasando hambre, ¿de qué estadismo estamos hablando? Digo, para complejizar esa mirada edulcorada y un poco también versallesca, ¿no? Como de palacio de lo que fue la crisis del 2002, que deja por fuera todo esto, ¿no? que pasó ahí. Bueno, crisis del 2002, nuevo repunte de los precios de las materias primas desde 2005 en adelante y nueva fase de expansión económica hasta 2015. Y acá, de vuelta, aparece esto mismo. Este tercer ciclo coincide con un proceso de sobrevaluación cambiaria sostenido por lo menos hasta 2014, que es hasta cuando dura más o menos la fase de los precios de los commodities altos. Exactamente. Y luego ya empieza un estancamiento. En 2015, de 2015 a 2019 es un periodo básicamente de estancamiento en la economía uruguaya. Sigue creciendo un poco igual, de 1% al año sigue creciendo. ¿Podríamos explicar un poquito por qué se da este proceso de sobrevaloración cambiaria en relación a la expansión de los commodities, ¿no? Para entender este proceso que creo que sería interesante. Bueno, porque básicamente la expansión de la renta del suelo, o sea, que es la expansión de las commodities en el fondo, lo que hace es permitir una afluencia de dólares al Uruguay que hace que la mercancía dólar baja de precio, porque hay mayor oferta de dólares en el mercado uruguayo. Eso, entonces, pero ¿cuál es el tema de fondo? Es que justamente es renta. Y por eso puede bajar el precio del dólar y el que pierde es el exportador, que traslada su pérdida al propietario de la tierra, básicamente. Pero porque ese tipo se enriqueció extraordinariamente y el tipo de cambio lo que hace es confiscar una parte de ese enriquecimiento extraordinario. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ahora bien, ¿por qué no lloran, digamos? ¿Y por qué no se inviabiliza ese sector que lo estás castigando por esta confiscación cambiaria? Porque está parado sobre condiciones extraordinarias de producción y porque hay una alza de precios. Mientras haya esa alza de precios de lo que ellos venden, les podés confiscar una fracción por tipo de cambio. El problema es cuando se cierra esa alza de precios. Que eso es lo que empieza a pasar en 2015, 2014, y por eso Un Solo Uruguay aparece ¿en qué año? En 2017. 2017, 2018.
Uruguay, un solo Uruguay es la rebelión de la pradera contra la polis. En el sentido de que son los tipos que te dicen, mirá, si me seguís con ese tipo de cambio tan bajo y me bajaron los precios de las materias primas, yo no puedo sostenerme. ¿Contra qué voy? Contra el Estado, contra los impuestos del Estado, pido devaluación y pido que bajen los salarios. Es un intento de recomponer los márgenes de rentabilidad de ese entramado que está ubicado ahí. Y eso es lo que le saca el territorio al Frente Amplio. Y en parte ahí está la derrota del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio después pierde la elección, yo creo en parte porque se le insubordina la territorialidad del interior. Que obviamente no son todos terratenientes, pero son los que mandan ahí. Te quiero hacer una pregunta con respecto a eso, teniendo también el caso de Argentina con aquella famosa medida de la 125. Sí. Es un intento de modificar algo de eso, ¿no? Y sí, la 125 en Argentina fue una pelea por la renta de la Pampa. La renta sojera de la Pampa. El kirchnerismo, quiso confiscar directamente por la vía impositiva la renta de la Pampa y perdió con la votación. Pero igual, la trampa que se da después es que igualmente después lo confiscó por el tipo de cambio. Por la sobrevaluación cambiaria en el caso ahí de ese gobierno argentino. Pero el conflicto de fondo es exactamente el mismo. Y más o menos en casi exactamente el mismo tiempo. Sí. Eso fue en 2008, ¿no? La de los argentinos fue en 2008, si no me equivoco. 10 años después. Sí. Claro, sí. Pero es que América Latina, América del Sur sobre todo, América del Sur, por eso es que en Uruguay el progresismo, en Argentina el kirchnerismo, en Brasil está Lula, Claro. está Evo, después está el paraguayo Lugo, está Chávez. Son todos procesos que están apalancados sobre la expansión de las commodities, que es lo que te da materialidad para que vos hagas una política de agregación social. Porque sin eso no podés, o sea, para hacer política de agregación social sin expansión de commodities, tenés que afectar privilegios muy poderosos. Y eso no lo hiciste. O sea, tenés que afectar mucho la desigualdad, porque si no tenés mayor riqueza y querés distribuir mejor, tenés que sacarle a alguien, no podés hacerlo mágicamente. Entonces, toda la expansión y los ciclos progresistas en realidad están muy asociados con esto. Y cuando esto se acaba, ahí es clave. En 2011 deja de subir las materias primas. Ahí se estancan hasta 2014. Y en 2014 empiezan a bajar los precios. ¿Y quiere decir? Que tu renta, la billetera de nuestros países, sube hasta 2011, año a año. En 2011 se estanca y en 2015 empieza a caer. Argentina no crece desde 2011. El macrismo gana en 2015. En 2013 casi que le dan un golpe a Dilma en aquellas manifestaciones, no sé qué, de Brasil. Empiezan por izquierda, terminan por derecha. Y en 2016 le dan un golpe a Dilma. En 2015, en el chavismo en Venezuela se llenó de guarimbas y de movimientos contra Maduro. En 2012 cayó Lugo. O sea, no todo es precio de las materias primas. Claro. Pero si no miramos los precios de la materia prima, no estamos entendiendo la temporalidad de la política sudamericana. Por eso atamos ahí los ciclos económicos a los ciclos políticos. Exactamente. Si vos mirás esto que le decía, nosotros hablamos de 3 ciclos, ¿no? 70. Primero, el ciclo de expansión de posguerra, que podés ponerlo en 45-55. 16 años de estancamiento, ¿en qué derivan? En un recambio político trascendental de Uruguay, que es la dictadura militar. Sí. Aniquilamiento de la izquierda, persecución, exiliados, La crisis del 83, que es donde empieza, ahí termina el primer ciclo de expansión que decimos 70 al 80 y pico, se lleva puesta en la propia dictadura. La crisis de la dictadura en Uruguay lo que hace es acelerar el recambio político de la dictadura, pero también se lleva puesta la dictadura argentina, también se lleva puesta la brasileña y también se lleva puesta la chilena. El segundo ciclo, que va hasta el 2002, en el 2002, ¿qué es lo que pasa? Se lleva puesto el bipartidismo tradicional uruguayo. O sea, se le acaba la hegemonía al Partido Colorado y al Partido Nacional, sobre todo al Partido Colorado, ¿no? Sí. Otro cambio trascendental de la historia política de Uruguay. Por primera vez el partido que había intentado ser aniquilado en el 70, que había intentado ser perseguido, diezmado, desterrado del país, ¿no? Porque la dictadura fue un intento de aniquilamiento y de desarticulación política
de los desafiantes del orden, ¿no? De la fuerza frente amplista, de todo esa amalgama que se armó ahí para desafiar el orden político. Y no pudieron. Y ese partido termina ganando en 2002, justamente al fin de un ciclo. Este análisis de la renta de la tierra que vos hacés y que analizás tan claramente a nivel macroeconómico, también tiene su contracara a veces a nivel más sectorial, cuando se da, por ejemplo, la diferencia de precios dentro de los propios commodities, y ahí se ve cómo algunas producciones sustituyen a la otra respondiendo a una realidad de la renta de la tierra. Eso pasa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, algunos granos bajan de precio y sube la ganadería por la carne. Claro. Entonces, ahí se ve bien como algunas producciones son desplazadas por otras y que responde a este mismo proceso. Claro. Quería como que me voy a una cosa más sectorial, pero que responde a la misma lógica o a los mismos factores determinantes, y que ha sido bien interesante de ver un poco cuando hay esta variación de precios relativos entre mercados, porque cuando uno ve el boom de los commodities no se fue en todos los sectores por igual. Entonces, uno puede analizar un poco los precios diferentes de lo que fue la carne, la soja, arroz, la leche, y ahí hay bien una sustitución de unas producciones por otras que se dan por la disponibilidad de la tierra. Y eso es lo que te explica, supongo, la expansión de la soja y la expansión del bosque. Totalmente. ¿No? Que es una novedad del último ciclo de lo que hablabas hoy vos, ¿no? Que es una novedad del último ciclo, y en esa perspectiva tan larga que tú analizaste y fuiste por etapas, que es bien distinta, y cómo se diversifica un poco la matriz agroindustrial en Uruguay. Exacto. A partir de eso, y cambian, cuando uno mira los rankings de exportación, empiezan a jugar nuevos sectores. Exacto. Y te cambia el territorio, te cambia la sociología del Uruguay, te transforma todo en realidad. Te pone el paisaje, claro, sí. Y es bien interesante cuando uno recorre el Uruguay por zonas, cómo está cambiando el paisaje, y mismo en los últimos años, en estos últimos 2 años, hasta con el fenómeno de la Niña y de la situación hídrica, que no es solamente esta última sequía, sino que ya viene estos últimos años, como algunas producciones que eran típicas de determinada zona, como era el litoral, la soja, ahora se está viendo muy fuerte en la zona este por otra realidad de la disponibilidad de los sistemas campo-agua. Hay un tema que creo que acá hay una contradicción muy jodida del Uruguay, jodida en el sentido de que es clave. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Crítica. Que la forma de la expansión está atravesada por esta idea de que distribuyo la expansión, democratizo la expansión abaratando el dólar, ¿no? Entonces todos somos un poquito más ricos en términos de poder de compra internacional. Una tele, ¿con qué la compras? Con exportaciones de soja o de celulosa, ¿no? Porque una tele es un producto importado que yo preciso divisas para eso. ¿Con qué la compro? Con soja. Si se vende más soja, el tipo que labura en la Contru se puede comprar una moto. Si no se vende más soja o no se vende más lo que sea que vendemos, no se puede comprar la moto. Entonces, así se derrama, entre comillas. Pero ¿qué pasa? Cuando vos te expandís derramando, abaratando el dólar, todo también nos vamos un poquito más al exterior, vamos a Buenos Aires, otros ponen plata en Panamá. Nuestros pesos valen más. Nuestros pesos valen más. Podemos viajar un poco más. El parque automotor se multiplica. Gastamos mucho más en petróleo, que también lo compramos con soja, con leche que exportamos y con todo eso. Petróleo no lo pusimos acá, lo exportamos con eso. Pero ¿qué pasa? Si yo compro a China productos textiles en masa que valen $2, y si encima a mí cada dólar me vale mucho más barato, ¿cómo no me va a invadir la producción china? ¿O cómo no me va a invadir la producción de otras partes del mundo si yo tengo un dólar tan barato? Entonces, ¿qué industria nacional yo puedo construir con ese tipo de cambio tan barato? Entonces, lo que me expande, me tracciona, al mismo tiempo me restringe la posibilidad de diversificar la matriz productiva. Por eso hay que tener... ¿Se lee la contradicción? Sí, claro.
O sea, está bueno que lo podamos transmitir y explicar, porque el otro día justo hicimos un análisis sobre qué estaba pasando con el dólar Claro. ahora, y ahora, más allá de que venimos con una propuesta de analizar una cuestión más de largo plazo, no podemos Claro. evitar hacer una reflexión sobre qué está pasando con el Sí, tipo sí, de claro. cambio en los últimos meses, y sobre todo, yo te diría 2022-2023, que es un poco Sí. esta situación un poco atípica, que después, cuando dentro de 10 años estudias este ciclo, ya Claro. te va a facilitar. Yo creo que siempre hay que lograr mirada larga para entender las particularidades, si no nos perdemos en... Sin una mirada larga no podemos entender lo que está pasando Sí. ahora, que es sumamente compleja, ¿no? Pero en definitiva, Uruguay, como exportador de productos de commodities, ha ganado mucho en su valor agregado y tiene unas ganancias enormes de competitividad, y por eso logra posicionarse a nivel mundial como un... Pero solo sus commodities. Claro, pero son los subcommodities, sí. Solo así. Porque las otras exportaciones que desarrolla el Uruguay... Pero la realidad cambiaria te termina matando esos agregados de valor. Exacto. Porque termina siendo tremendamente costoso. Exacto. Entonces, de alguna forma, es cierto que cuando uno habla de competitividad, la competitividad no es solo tipo de cambio, pero para un país con las características de Uruguay un país pequeño, teniendo que competir a nivel de calidad, a nivel de poder llevarse por delante otro tipo de barreras que existen en los mercados internacionales, una realidad cambiaria como la que estamos en la actualidad te termina socavando otras fuentes de competitividad. Exacto. Porque todo tiene un límite. De hecho, todo lo que vos exportás que no es primario, lo exportás con algún tipo de compensación o de subsidio. Claro. Por ejemplo, el software lo exportás sin pagar IRAE o en zona franca para que trabajan software. La celulosa la exportás en zona franca, o sea, no pagás impuestos. Los productos industriales que exportás al Mercosur, los exportás al Mercosur, o sea que es un mercado protegido. Mercado protegido. A 20% de arancel. Entonces, todo lo que exportás que no es commodity, lo exportás con algún tipo de subsidio que el Estado le da a ese sector. Si no, no tenés capacidad exportadora. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cómo hacemos para distribuir la bonanza exportadora que no sea por la vía del tipo de cambio, que haga que todos gastemos mucho más y algunos muchísimo más, por ejemplo, generando activos en el exterior, porque el dólar es barato, se ahorro afuera? Y eso nos consume las capacidades de transformar la matriz productiva, porque cada ciclo de expansión es una ventana de oportunidad que tenemos. Y cuando se cierra el ciclo de expansión, ahí es que nos encontramos con nuestras carencias, y ahí es que empieza a complicarse el partido, se agrieta el pacto distributivo, y empiezan a haber presiones como para desarticular toda la agregación que habías hecho en el ciclo en la fase de expansión. Agregaste demandas, subió el salario, pero ahora esa riqueza temporal, que es la renta sobre la que estaba apalancado todo eso, se va, se cae, se va en una proporción, ¿no? ¿Y qué viene ahí? ¿De qué nos agarramos en ese momento? ¿De qué? Bueno, antes de ir a eso, históricamente en Uruguay, las fases de expansión han sido vallistas y los ajustes han sido herreristas. Esta polaridad entre el vallismo y el herrerismo es la misma polaridad entre la polis y la pradera, si se quiere. El vallismo cumple la función de la expansión, de la agregación, el herrerismo, o en su versión más brutal, las dictaduras militares, cumplen la función de la contracción y el disciplinamiento y el empobrecimiento de la población. Porque lo que se agarra al capitalismo uruguayo en las fases de contracción es primero de la deuda externa, pero cuando ya no puede pagar más deuda externa, lo que hace es comprimir violentamente los salarios y el gasto público. Y eso toma la forma de un gobierno de derecha reaccionario que hace eso porque están defendiendo sus intereses de clase. No pueden hacer otra cosa. De hecho, se instaló, me acuerdo en la última elección, que el gran problema de Uruguay era el déficit fiscal, ¿no? Claro. Exactamente. Es que para ellos objetivamente lo es. El problema es que vos, para no ser prisionero de ese estrangulamiento, que insisto, no es que te viene porque el herrerismo se convierta en gobierno. El herrerismo es la mediación de eso, es la mediación política de eso. Sí. La necesidad de la contracción del precio de la fuerza de trabajo está dada por la propia forma en la que te expandiste. Por eso insisto que cuando vos querés disputar los salarios en términos estratégicos hacia adelante, no te podés limitar a la negociación colectiva. Tenés que apuntar políticas que detonen sobre la matriz productiva y sobre la planificación económica. Porque no podés solamente resolver tu nivel de salarios en el largo plazo pretendiendo fijarlos por decreto o por ley salarial,
Porque los salarios tienen que ver con la disponibilidad de riqueza. Y tu país es poco productivo y solamente vive de expansiones basadas en renta, cuando se va la renta ya no podés sostener esa masa salarial. Se te contrae. Por eso hay una política, me parece, para el Uruguay, sobre todo los sectores populares, no puede ser meramente distribucionista. Tiene que ser una política que se piense como conciencia productiva nacional. Nosotros lo hemos planteado y lo hemos discutido un poco, cuáles son los desde la perspectiva de la política económica, los desafíos de desarrollo y centrarnos en la necesidad de pegar un salto cuantitativo importante en el crecimiento, porque si no, las posibilidades de desarrollo están sumamente acotadas, ¿no? Entonces, para una mirada de desarrollo a largo plazo, que en definitiva es parte de esto que estamos discutiendo, necesariamente Uruguay tiene que producir más y diferente. Exactamente. Porque si no, seguimos atados a estos ciclos económicos. Exactamente. Y cuando hablamos del tema de los consejos de salario, un poco lo mismo, ¿no? O sea, de hecho está que en estos últimos años ni los consejos de salario lograron, se establecieron pautas que impidieron que los consejos de salario pudieran tener un crecimiento del salario real como era esperable. Y recién ahora estamos viendo si... Sí, claro. Pero nuestra estrategia, me parece, los sectores populares, que vienen del salario y eso, no se puede agotar en los consejos salarios. O sea, pensar que ahí en la negociación inmediata de la clase trabajadora con las empresas se resuelve el problema salarial estructuralmente es una ilusión. Lo que no quiere decir que vos tengas que renunciar a esos espacios. No estoy diciendo que tengas que renunciar a esos espacios. No, porque aparte cuando uno lo mira de una perspectiva a largo plazo, las épocas en las cuales los consejos salariales dejaron de funcionar también coinciden con una caída del salario real. De hecho, pero si son una condición no suficiente, son... Necesaria pero no suficiente. Necesaria pero no suficiente, y es una herramienta importante de participación de la clase trabajadora. Fundamental, pero a lo que voy, a mí lo que me preocupa es cómo en un contexto de retirada del empresariado nacional, en un contexto de declive de la burguesía nacional uruguaya, y esto hay muchos datos, no los pongo ahora porque no nos da el tiempo, pero van a estar en el libro, cómo aparece otro actor, que es el actor que gana el 2002 la elección, por primera vez en 2 siglos, que son los sectores trabajadores, cómo ese actor se piensa con una cabeza productiva nacional y no solamente como una parte que reivindica su derecho a un mejor salario o a mejores condiciones de trabajo, sino como pone arriba de la mesa un proyecto de desarrollo que implica disciplinar a los capitales que funcionan en la economía. No aniquilarlos, no expropiarlos necesariamente, sino disciplinarlos en una orientación determinada, con objetivos determinados, y que dice, bueno, mirá, esto va para acá. Acá no es que vos haces lo que quieras con tu empresa, con ese recurso estratégico que estás manejando. Esto va para acá, en un plan determinado. Y eso implica, bueno, desviar recursos y disputar para qué se usa el excedente económico uruguayo. Ahí es con eso que apalancás transformaciones productivas. Porque si no, no tenés manera de apalancarlas. Y si no apalancás transformaciones productivas, lo que te queda es el loop. Vivir en ese loop que es la historia uruguaya, ¿no? Subimos, estamos bien, somos la Suiza de América, ganamos mundial, y después estamos de vuelta, como la Cenicienta, después de las 12 de la noche, fregando los platos en la casa de... Y un poco para ir cerrando, estamos en una coyuntura bien particular del dólar, y bueno, ahora se intensificó un poco el debate por la baja notable que ha tenido el dólar en los últimos meses. Y cuando nos ponemos a analizar esta realidad y la situación de atraso cambiario, la diferencia que tenemos es que, bueno, en el 2002, en el primer semestre, cuando el dólar empezó a caer en Uruguay, la explicación sencilla o la inmediata es, bueno, estábamos en un boom de los commodities, renta exportadora al máximo, y bueno, claro, circulaban muchos dólares, el dólar bajaba. En el segundo semestre del 2002 ya la situación cambia, empiezan a caer las exportaciones y el dólar sigue bajando, y ahora se suma que el dólar a nivel internacional está a la baja. Y en Uruguay también. Y en Uruguay también, pero todavía esa brecha sigue aumentando, lo cual es una situación bien particular. Claro.
con un contexto internacional, pero también con una política monetaria que está ayudando enormemente a ese dólar bajo y que se mantiene incambiada con un fin último en la inflación que recién ahora está teniendo algún resultado, pero que tampoco cuando analizábamos más en profundidad no era un poco estaba siendo poco efectiva, ¿no? Así que no podemos salir del análisis más de corto plazo en el momento que estamos. Para mí ahí el problema, el enigma es cómo haces para tener una política cambiaria competitiva, un dólar que se eleve, sin que eso implique una transferencia de ingresos a los sectores más ricos de la población, que son los sectores exportadores, fundamentalmente. Es un equilibrio complejo. ¿Cómo haces para hacer eso? Pero necesario. Pero necesario, exactamente. ¿Con qué herramientas de política económica lográs, en el fondo, mantener competitividad hacia afuera, pero no tener procesos de empobrecimiento de la población mediante la devaluación con el dólar y de transferencia de ingresos a sectores más ricos? Entre ellos necesitas mecanismos de redistribución bien importantes. Y los salarios son uno, cosa que no se ha dado hasta ahora. Sí, pero bueno, creo que ahí hay todo un nudo, ¿no? Un nudo de la política económica del Uruguay. ¿Cómo resolvés eso? No es sencillo. No. Y después otro tema que también está en la vuelta tiene que ver un poco con la política de flotación está totalmente liberada, que en definitiva cuando teníamos una flotación sucia da un margen de previsibilidad y de ajuste que en definitiva impedía estos impactos tan fuertes que se dan y que después son difíciles de contener al poco tiempo, ¿no? Entonces generaba una amortiguación un poco en el funcionamiento este. ¿Usted que tiene experiencia política? ¿Qué opina? Yo, experiencia política. Y bueno, yo creo que justamente lo que me pregunto es justamente la misma pregunta que hacen ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que no se concentre donde se concentra en ese sentido? Y también me pregunto cómo ir en contra de ese ciclo, ¿no? ¿Cómo distribuir en la escasez? ¿Cómo se debería distribuir de esa manera? Exactamente. Y como también creo que un debate que hace falta en el Uruguay es que la Constitución misma tiene un sesgo de no sé cómo decirlo, que no permite la justa distribución de la riqueza. Y creo que justamente en un momento donde se están dando varios análisis y debates, programáticos dentro del campo popular y social, está también la cuestión de la Constitución y nuestro marco jurídico. Creo que un aspecto a introducir ahí es justamente el marco económico que tenemos y cuál es el permitido para tocar el famoso capital, ¿no? Claro. Eso es interesante. El tema de la distribución de la escasez me parece interesante porque no hay que creerse que porque llegan gobiernos progresistas y ahí de repente todo empieza a florecer. No podemos caer en esa ilusión. De vuelta, la ilusión de que acá solo importa el gobierno que esté, si tiene una mirada más distribucionista o no, y ahí se resuelve el asunto, y no es así. Capaz que tenés un gobierno progresista que le toca una caída de los precios de las materias primas de 3 años consecutivos y hay que apretar el cinturón. Claro. El tema es cómo se procesa ese ajuste. El herrerismo, si te hace un proceso de redistribución regresiva del ingreso, una fase de crecimiento como esta, siempre habla de eso Daniel, ¿no? En tu programa. El PBI crece 8%, o sea, no crece en 0. Bueno, está. Eso implica... entonces el herrerismo no reparte ni en la bonanza. Imagino lo que va a hacer en la crisis. Ahora, un gobierno de izquierda, ¿cómo gestiona eso? ¿No? ¿Cómo gestiona la fase de...? Porque ya no somos el Uruguay del 2005 al 2015. No. Que ahí crecía 5% al año de forma sostenida. Ahora somos otro país. Claro. ¿Y qué vamos a tener ahí? Y las perspectivas de crecimiento son demasiado magras. O sea, estamos, los datos ahora, sin ir más lejos, los datos oficiales que se manejan a nivel de la posición de motivo de la rendición de cuentas ajustaron ya el crecimiento para este año, hablan de 1,3 y como un destape, un crecimiento un poco más de 3% para los años que vienen, pero estamos hablando de tasas bajísimas. Sí. Y donde esta coyuntura internacional siga un poco más, otra vez va a haber previsiones a la baja, ¿no? Exacto. Y además,
Una cosa que también me parece importante, que ahora también con el libro que van a plantear ustedes, también está el libro que participó Juan Gaimon Sí. Nat, nunca me sale bien el apellido, pero que fue también realizado con FUCBAM, SINTEP y otras Sí. organizaciones sociales, que es Los de El Arriba. sí. Que es un particularmente increíble que en Uruguay no haya tanto material de la riqueza, de dónde está justamente concentrado. Entonces me parece también un lugar para investigar también. ¿Quiénes son los ricos del Uruguay? Y bueno, este intento que están haciendo también me parece que es importantísimo, me parece que hay como un despertar, por así decirlo, de empezar a fiscalizar un poco más quiénes son los de arriba particularmente y todas las cuestiones de la renta, que también, o sea, me parece que está mal planteado cuando se quiere dar esa contraposición de izquierda anticampo, derecha pro campo, ¿no? O sea, es otra la discusión ahí, ¿no? Que siento que capaz que también hay un gran desafío de integrar dentro de esa política económica y bueno, de la matriz productiva, las cuestiones también del campo y esa diferencia dentro de ahí. 2017 por ahí, a nivel del Ministerio de Ganadería, 2017 o antes, 2016, se incorporó el concepto de conciencia agropecuaria, que en parte tenía un poco que ver con eso, con conocer un poco más qué implicaba la producción agropecuaria, la importancia que tenía, pero tiene mucho que ver con conocer también los actores, ¿no? Tal cual. Claro. Los actores que también han cambiado muchísimo, porque hoy en día no es un análisis solamente de clase. Claro. Hoy existen muchos capitales internacionales, existen fondos, existen otras dinámicas que también son parte de esta nueva realidad agropecuaria y agroindustrial, que también juegan con a veces hasta lógicas distintas, ¿no? Sí. Y yo quería agregar otra pregunta más que tenía ganas de plantear, que va con el comienzo, ¿no? Que empezábamos a hablar de la extranjerización. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los efectos de esa extranjerización puntualmente en nuestro país? ¿Y qué desafío nos pone también en contraposición con ciertos nacionalismos que también, cómo entran en juego esa cuestión, ¿no? Sí. Nacionalismo por varios lados, ¿no? Bueno, vos mencionaste un solo Uruguay, ¿no? Y acá no ha aparecido, ¿no? En este momento. Y ya está. Por parte de un proceso que tenía que ver más con un tema ciclopolítico. Sí. Sí. La extranjerización tiene varias consecuencias. Una de ellas es que eleva la productividad media. Las empresas extranjeras son más productivas que las nacionales. Pagan mejores salarios. O sea, tampoco es para decir que la extranjerización es todo horrible, no sé qué. No nos paramos de ese lugar. Transfiere los puestos de mando de la economía hacia otros lugares. O sea, ahora el capital extranjero controla el 70% de las exportaciones, por ejemplo. Antes lo controlaban las oligarquías locales. Ahora 70%. 70% de las exportaciones las hacen capitales extranjeros. En 2002 eran el 30%. El 70% eran capitales nacionales. ¿Qué actor resiste la embestida del capital internacional? Las empresas públicas, el capital público, que mantiene su peso en la cúpula empresarial. ¿Quién pierde con la inversión internacional acá? Digo, con la extranjerización, la burguesía nacional. Está saliendo de lugares estratégicos a lugares más secundarios. Y se ha visto en los sectores agroexportadores, se ha visto prácticamente en todos, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa ahora con este proceso un poco de ida para atrás de las empresas públicas, ¿no? Eso es preocupante. Claro. Porque en este contexto ahí la empresa pública adquiere otra dimensión, porque es el resorte que te va quedando para tener presencia nacional en el metabolismo económico en serio. O sea, la cúpula empresarial, que es la que toma las decisiones estratégicas. Claro. ¿Con qué resorte operás después si no tenés esos recursos? Y ahí yo creo que eso nos pone ante un problema que es, ¿quién se hace cargo de esto? Porque si la burguesía uruguaya se está transformando en gerente, en cobradores de peajes, en tipos que sacan plata para el exterior. Y que responden a lógicas. Y que responden a lógicas que son subsidiarios de esa lógica. Sí, y cada vez más. ¿Y quién hace cargo del Uruguay? Por eso digo, el partido que ganó en 2002, que venía de ser el partido de los vendedores de diario de 1920 y los peones rurales, está puesto por la historia misma en un lugar de centralidad política porque hoy hay un vacío.
Y ese vacío es el vacío que está dejando la derecha, de que ya no expresa más intereses nacionales. Y yo lo veo a eso en el desplome del Partido Colorado y en la imposibilidad que tuvo el Partido Colorado de seguir albergando el vallismo luego de la dictadura militar. Y ahí la figura de Sanguinetti y Valle Ibáñez son claves, porque son los enterradores del vallismo en el Partido Colorado y son, por ende, los enterradores del Partido Colorado, y por eso hoy soy un socio menor del herrerismo. Porque ahí la burguesía se desplomó, digamos, como actor estratégico y los tipos se quedaron como una situación, como un no lugar. ¿Quién heredó eso? El Partido de los Trabajadores, el Frente Amplio. Pero igual y ese partido que tiene la responsabilidad de tener la mirada total y no de parcialidad más. Claro, pero el Frente Amplio también contribuyó a la extranjerización en varios aspectos. Es que no es un problema de partido la extranjerización. Es algo que La importancia que tiene es cómo vos regulás para poder orientar esa inversión, pero la necesitas para poder. Y sí, porque es un problema de volúmenes, es un problema de escala, es un problema de que si vos no aceptás la inversión te rezagás en el crecimiento con otros países. Yo digo que sea todo bueno esto, porque también ahí te hace pelota el ambiente, hay un montón de consecuencias. Y creo que hay una cuestión también de soberanía, ¿no? Hay una cuestión de soberanía, pero ¿cómo administrás eso? Porque yo capaz que preciso que venga el mejor frigorífico de Japón a producir acá. Porque yo no tengo las capacidades para producir con la productividad que tienen ellos. Que vengan, que sea trabajo uruguayo. Pero bueno, ¿cómo regulo eso? A lo que voy es que vos estás obligado a una mirada nacional. Estamos obligados a una mirada nacional. ¿Quiénes estamos obligados a una mirada nacional? Los que ganaron en 2002. Los que quisieron ser aniquilados en la dictadura y hoy están ahí todavía. Y les cae arriba de sus hombros la responsabilidad de gestionar esto. Es el Uruguay que tiene estos ciclos, que es ese loop. ¿Y el empresariado nacional no debería también tener esa alerta? Porque yo creo que sí. Pero si siguen votando el herrerismo, no pareciera que estén muy conscientes de eso. O capaz que quieren sobrevivir hambreando por el pueblo, no sé. Yo creo que hay puentes para atender. Bueno, el tema del tipo de cambio, eso vos lo manejas bien, ¿no? Hay una beta ahí para dialogar. Bueno, pero ustedes quieren sobrevivir como industria, hay que ponerse las pilas. A ver, ahora se están dando algunos procesos nuevos que vienen como con muchos desafíos y con muchas oportunidades. Por eso estos nuevos sectores como hidrógeno verde, ¿no? Y ahora se están dando algunas concesiones que pueden ser tremendos desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista de los actores que pueden empezar a jugar en esas nuevas inversiones, cuando puede ser una gran oportunidad para el país y para la región en poder posicionarse en temas que son claves tanto como exportador, pero también para la producción nacional y para la ganadería. Entonces, bueno, estas son un poco energética. Íbamos a hablar media hora, no sé cuánto llevamos, pero es un montón. Nuestro técnico se tiene que ir. Llegamos a ese nivel. Ya vamos más de una hora. Cerremos. La propuesta un poco era decir, bueno, conocer un poco más algunos procesos más desde el punto de vista de la estructura para entender lo que pasa en el Uruguay y lo que piensa para adelante. Entonces, un poco para cerrar, Julieta. Perdón, Lionel me distrae. Muy gracioso esto. Porque ustedes no saben, pero acá tenemos un vidrio donde vemos a Lionel, que le mandamos un beso. Y creo que me mencionaba algo de que Rodrigo promocione el libro antes de irnos. Y obviamente. Que todavía no se publicó, así que. Solamente tenemos el nombre, Uruguay for Sport. Uruguay for Sport. Va a editar el Berretín, editorial de la librería Idea. Y bueno, va a estar ahí disponible en unos meses, si Dios quiere y la Virgen. Esto fue como el tráiler de tu libro. Este fue el tráiler. Igual el tráiler oficial. Bárbaro. Sí, nos costó decidirnos, pero vamos por ese, en homenaje a Alfredo Citarrosa. Bueno, así nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en Dato Mata Relato. Nos vemos el lunes que viene a las 20 horas en Caras y Caretas TV. Goodbye. Chao.